guztiei, hasiera eman dugu Lezoizko udal batzar osoari. Kasu honetan, daukagu bakarrik gai bakarra gai zerrendan. Udalitz 2008-2010 akordioetara txikitzeko proposamena eta halaber Sestauko udaleko lan itunpekoek eta funtzionarioek lehenik zituzten baldintza onuragarriagoak mantentzekoa. Vamos a dar comienzo el pleno extraordinario para tratar el único punto en el orden del día, que es la propuesta de adhesión a los acuerdos udalitz vigentes, así como el mantenimiento de las condiciones de trabajo más beneficiosas reconocidas con anterioridad del personal laboral y funcionario del Ayuntamiento del Estado. Antes de nada, como ya conocéis, porque bien, por una parte, los representantes de los diferentes grupos políticos en diferentes reuniones, que se ha tratado las diferentes propuestas que se han negociado con los sindicatos del Ayuntamiento y por otra parte también las reuniones con los sindicatos. Conocéis el contenido del acuerdo porque habéis participado en él. Antes de votar y de debatir por lo menos abrir la intervención de los grupos municipales para que muestren su postura, Loli Martínez, en representación del sindicato LAJA, ha solicitado la palabra, teniendo en cuenta la relación directa con el punto. Loli, tienes la palabra. Pues qué ricasco, un don gustío. Tras una década sin firmar un acuerdo de convenio, manifestamos nuestra alegría. No, si no, ya ven, yo creo que se me oye, ¿no? Pues eso, lo que decía, tras una década sin firmar un acuerdo de convenio, hoy manifestamos nuestra alegría y la de nuestras compañeras y compañeros que avalaron en la Asamblea la plataforma y el acuerdo, ratificado posteriormente y que hoy se somete a la aprobación del Pleno de hoy. Somos conscientes de que este acuerdo no va a corregir la pérdida de todas las mejoras que hemos dejado en el camino con respecto a las condiciones de las compañeras y compañeros de los ayuntamientos de nuestro entorno. Y siendo responsables con la situación de desempleo que se sufre en Sestao y la situación económica generalizada, hemos hecho importantes renuncias tanto de Udalitz como del convenio anterior. Pero aún así, y con intención de avanzar, hemos llegado a este acuerdo de mínimos, que sobre todo amortigua algunos de los efectos de los constantes recortes a las clases trabajadoras y trabajadores, y pone fin al tremendo agravio que se da en la actualidad con la reclamación del 1% y que fue resuelta de manera tan dispar por los jueces. A pesar de ver que nos adherimos a un convenio con vigencia 2008-2010 y olvidando los motivos por los que este Pleno no lo ha hecho con mucha más antelación, queremos pensar en positivo y por ello pedimos vuestro apoyo para ratificar este acuerdo. Y una vez aprobada la adhesión a Udalitz, pedimos vuestro compromiso para que al siguiente acuerdo que se firme en Eudel, este ayuntamiento se sume al mismo y mejoremos condiciones importantes que ahora no se asumen, como por ejemplo, entre otras, la aplicación en su totalidad de este convenio a los planes de empleo o la subrogación a todo el personal subcontratado. Por todo ello, y como primer paso para ir avanzando en este sentido, os pedimos que apoyéis este acuerdo, a pesar de que haya cosas por parte de todas y todos que nos hubiese gustado mejorar y que las hemos dejado en el camino para que este acuerdo sea posible. Tras 10 años sin convenio no es tanto pedido. Es que de caso. ¿Qué le das, Loli? Pasamos, por lo tanto, a debatir el asunto antes de su votación. Entiendo que quieren intervenir todos los grupos. Óscar. Hace 10 años aproximadamente se aprobó el anterior convenio. Si no me equivoco, creo que fue en junio de 2003. Y creo que tampoco me equivoco si digo que nuestro voto en aquel momento fue positivo. Ahora vamos a votar en contra, por varios motivos. Uno de ellos es que se plantea la accesión a Udalitz. Y pensamos que hay que tener en cuenta que es un convenio que nace con una vigencia ya caducada, pues era para el periodo 2008-2010, por lo que se plantea adherirse a un acuerdo cuya vigencia ha finalizado ya y está en próloga. Pues no sabemos muy bien, cuando se trabaja entre Udalitz, cómo va a quedar. Y segundo, por otro lado, también se plantea un incremento de un 1% en la distribución de la masa salarial.
Ello supone ir contra la ley de los presupuestos generales del Estado de 2013. Recordad que el proyecto de ley de estos presupuestos generales del Estado al 2014 mantiene la nueva prohibición, por lo que apoyar esta propuesta implica actuar contra la actual legislación. Y también tampoco nos gusta mucho la propuesta realizada para retirar la bolsa a los pensionistas. No compartimos que se negocie con ese tema, sobre todo porque siempre hemos dicho que hay pensionistas de primera y de segunda, no todos los pensionistas son gente que cobra igual. Y más o menos es por eso. Eskerrik asko, Óscar, Amagoia. Desde EH Bildu entendemos que, a pesar de ser un convenio de mínimos, con este acuerdo se frenan algunos de los ataques que desde diferentes gobiernos de Madrid se han producido contra la clase trabajadora. En unos pocos años está perdiendo los logros sociales conseguidos a lo largo de muchos años de lucha y de esfuerzo. Con este convenio se consigue, por un lado, que al menos el personal subcontratado que tenía la subrogación recogida en su convenio con anterioridad a la reforma laboral del Partido Popular en junio del 2013 mantenga el empleo en un futuro, firme o no firme un nuevo convenio. Por otro lado, al personal municipal se le garantizan los días que injustamente les arrebató el decretazo impuesto por Madrid. También se frena el castigo que con ese mismo decretazo se impone a las trabajadoras y trabajadores por causa de enfermedad, reduciéndoles considerablemente el salario. Se soluciona el mal hacer de la llamada justicia con el desavisado de sentencias dispares que en relación al 1%, por fin se corrige esa discriminación entre compañeras y compañeros, dependiendo de qué juez hubiese resultado su reclamación. Con la adhesión a Udalhitz, este ayuntamiento da un paso de acercarse al resto de ayuntamientos del entorno y a la vez proteger los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores, aunque insuficientemente a nuestro parecer, ya que dependerá de la voluntad política que en años futuros se siga en el acuerdo marco de toda la administración local, o si Estado siga siendo una isla en materia de condiciones laborales para sus trabajadores y trabajadoras. Con la aprobación de este acuerdo se rompe una dinámica de negativas a negociar y firmar un convenio, ya que el último que se firmó efectivamente que fue hace 10 años, con el apoyo de Euskal Herria, antes de que llegara el oscuro tiempo de las legalizaciones. Con el mismo compromiso serio que lo hicimos entonces, estamos en estos momentos apoyando este convenio. Y es hora, después de 10 años, de que el personal municipal tenga un convenio, aunque no sea el que Euskal Herria hubiese propuesto, a pesar de que muchas cosas cambiaríamos, cuando tengamos la alcaldía lo conseguiremos, seguro. Por tanto, mientras tanto, votaremos a favor de la aprobación de esta propuesta negociada con la parte sindical y política. Eskerrik asko, Amagoia. Analisa. Bueno, se ha llegado a un acuerdo en la mesa de negociación constituida en este ayuntamiento para que la negociación colectiva deje de estar en este ámbito municipal y que se asuma la negociación que se realiza en un ámbito superior de negociación, en concreto el que se realiza por Eudel, en representación de todos los ayuntamientos del País Vasco, y por otro lado los sindicatos a nivel autonómico. Desde luego, desde el Partido Socialista nada que objetar a que dicho acuerdo se realice entre patronal y sindicatos, tanto en este momento como a futuro se realice a nivel autonómico. También quisiéramos manifestar en este pleno nuestra conformidad al mantenimiento de las condiciones laborales que hasta este momento disfrutan o tienen derecho los trabajadores del Ayuntamiento de Sestao. Pero hemos de hacer constar que en el expediente que se ha tramitado para la celebración de este pleno constan informes en los que se advierte de la ilegalidad de los acuerdos que se pretenden aprobar por este Ayuntamiento pleno. En concreto, se nos informa de que existe una limitación por ley estatal que imposibilita el incremento de las retribuciones salariales de los funcionarios. Y en este acuerdo, además de los puntos que hemos dicho anteriormente, se propone un incremento del sueldo de los funcionarios. En el informe que se nos ha entregado, no solo se determina que es ilegal adoptar este acuerdo, sino que si se aprueba, el mismo no podrá ser aplicado porque así se dispone también por leyes que son de obligado cumplimiento para todos los cargos públicos y también para los funcionarios que tendrán que informar sobre su cumplimiento. Pero también es cierto que en dicho informe se establece una salvedad fundamentalmente con respecto a que si el argumento por el cual se justifica este incremento salarial, que es
supuestamente la eliminación de situaciones que pudieran ser discriminatorias, creadas por diferentes sentencias judiciales en las que han manifestado a este ayuntamiento que no abonemos ese incremento salarial, pudiera dejar sin efecto esta prohibición. Esta cuestión en concreto no es contestada por la asesora jurídica en su informe ni por la jefatura de personal. Por este motivo, el Grupo Socialista, en la comisión informativa que se celebró el pasado jueves, solicitamos que se nos hiciera un informe complementario que solicitara tanto a la asesora jurídica como al interventor municipal para que nos respondan de forma directa a esta pregunta y así, si dicho impedimento se salva, poder adoptar una posición concreta en este pleno. Ayer, en conversación directa con la alcaldía, se nos confirmó que no se va a emitir informe complementario, que bastante con lo que habían hecho ya escribiendo, diciendo sin decir, y que si contestaban a estas preguntas de forma directa tendrían que informar claramente sobre esta cuestión y que nos pondrían a los concejales en peor situación. Solicitamos también en esta comisión informativa que se emitiera un informe con respecto a la responsabilidad que se asume en la votación de este acuerdo, fundamentalmente en un procedimiento o en un posible procedimiento de responsabilidad contable. Y lo pedíamos por la experiencia que ya tiene este ayuntamiento en algún otro proceso que acabó afectando al patrimonio personal de algún miembro de este pleno municipal en su momento. Se nos ha negado también dicho informe y no se nos quiere informar, no se nos quiere aclarar la responsabilidad que asumimos los concejales en esta votación. Por ello, y antes de determinar el voto del Grupo Socialista, pedimos que por parte de la secretaria, en las funciones de asesoramiento a los concejales de este pleno y por el interventor, presentes ambos, se nos informe antes de emitir la votación sobre estos dos aspectos. Uno, si se salva la legalidad del incremento retributivo y por tanto no asumimos responsabilidad personal los concejales, o si por el contrario existe algún impedimento legal que pudiera determinar nuestra responsabilidad en futuros procedimientos de reclamación a este ayuntamiento. Eskerrik asko. Una vez antes de intervenir, le doy la palabra a Lola que quiera hablar del tema. Más que aclarar, quiero dar respuesta a la petición que me formula la señora Castelo. Este tema de la responsabilidad de los miembros de las corporaciones locales está perfectamente establecido en los artículos 22 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y el artículo 78 de la Ley de Bases del Régimen Local, que no me voy a poner a interpretar porque es absurdo, es una lectura corta y os la voy a hacer. Artículo 22 del ROM. Los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. 2. De los acuerdos de los órganos colegiados de las corporaciones locales, es decir, de este órgano, serán responsables aquellos de sus miembros que los hubieren votado favorablemente. Es el artículo 22, que luego establece cómo hay que asumir la responsabilidad ante los tribunales y demás. Y ahora vamos a leer el 78, que es muy similar, pero por si tiene algún aspecto que parece similar. Artículo 78 de la Ley de Bases. Los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los tribunales de justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. 2. Son responsables de los acuerdos de las corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubieren votado favorablemente. Eso es lo que os dice ahí. Quizá voy a leer un apartado tercero de la ley, que igual os interesa también. Dice: las corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la corporación o a terceros si estos hubieran sido indemnizados por aquello. ¿Suficiente, Alesia? Gracias, señor alcalde.
Yo no puedo añadir más argumentos y más elementos de juicio que los que ya constan en el informe, que los recapitulo. Por una parte, se ponen de manifiesto las limitaciones contenidas en la Ley General de Presupuestos del Estado para el año 2013, también existen en el proyecto de presupuestos para 2014, respecto al incremento de las retribuciones del personal funcionario y, por ende, también al incremento de la masa salarial. Son limitaciones que están claras, las recojo en mi informe y creo que todos los corporativos lo ven con igual claridad. Si existe en el procedimiento judicial o extrajudicial de extensión de sentencias favorables a todos aquellos que estén en las mismas circunstancias que han motivado la sentencia que sirve de premisa para su extensión, es una valoración de índole estrictamente jurídica, en la que yo me remito, por razón de naturaleza del objeto, a los servicios jurídicos. Es decir, pongo por una parte de manifiesto las limitaciones que hay para un incremento retributivo por encima y de masa salarial por encima del establecido, y a continuación eso es paliable en un procedimiento de ejecución de extensión de los efectos positivos de una sentencia respecto a las personas, funcionarios en este caso, que están en igualdad de condiciones. Pues es una valoración de índole judicial y procesal que debe responderse por los servicios del ayuntamiento correspondientes. Y como digo en mi informe, a ellos me someto. En resumidas cuentas, no añado, como he dicho al principio, más elementos de juicio, porque son los que disponen los corporativos, que son por una parte las limitaciones y por otra la posibilidad de salvar esas limitaciones en determinadas circunstancias, que es en concreto la posibilidad de extender a todos los funcionarios en igualdad de condiciones, siempre que se encuentren en igualdad de condiciones, los efectos positivos y favorables de una sentencia que han afectado a otros funcionarios de sus mismas condiciones. Y nada más, está recogido en el informe, me he limitado a repetirlo de otra manera, y como decía al principio, y lo digo por tercera vez, no hay más elementos de juicio que yo pueda aportar a los miembros de este pleno y concretamente a la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Gracias. Nadie. Bueno, alguna motivo. A ver. Se trae un nuevo acuerdo de las condiciones laborales con los trabajadores municipales y a su vez un nuevo convenio que regularía las condiciones de aquellos trabajadores que tienen la condición de personal laboral, que consiste básicamente, como algunos de los actores corporativos que han intervenido han manifestado, consiste indudablemente en adherirse a Udalhitz y Udalhitz bajo ciertas condiciones, no a todo el Udalhitz, e incorporar a su vez luego otros aspectos que son, digamos, mejoras al Udalhitz, pues que históricamente venían siendo reconocidas en los diferentes acuerdos reguladores que hemos podido aprobar en este ayuntamiento y en los diferentes convenios que hemos podido aprobar en este ayuntamiento. El acuerdo, en opinión del delegado de personal, que soy yo, y del gobierno municipal, es un acuerdo bueno para este ayuntamiento. Es un acuerdo bueno, no necesariamente, no sirve ni mucho menos de garantía para poder definir que es un acuerdo bueno, pero indudablemente es un acuerdo al que se llega y es derivado de un proceso de negociación y de discusiones muy largo, realmente muy largo, con los diferentes ritmos que se les haya podido dar a lo largo de aproximadamente año y medio. Sí creo que es un acuerdo bueno también porque, digamos que ambas partes, la parte social o los trabajadores, dejan pelos en la gatera o dejan algunos aspectos de los que venían disfrutando y los pierden, y a su vez, porque no sé si la opinión del ayuntamiento como tal, pero por lo menos los planteamientos iniciales que por parte de este delegado se pudieron realizar en la mesa de negociación, pues también hemos tenido que dejar pelos en la gatera y al final llegar a un acuerdo que pueda satisfacer o que ambas partes puedan aprobar.
yo recuerdo que entre mis pretensiones y aspectos de discusión, quizá los últimos que se definieron, para los cuales hemos estado más de 2 meses sin adoptar una decisión, pues por ejemplo por mi parte se planteó en la mesa la negociación o la eliminación del obsequio navideño completo. Se planteó en la mesa también la eliminación de la jubilación anticipada completa. Se planteó también la eliminación del derecho de subrogación de los trabajadores de empresas externas. Todo esto al final realmente ha sido objeto de negociación y no voy a decir que hayan ganado los trabajadores o hayan ganado por goleada, porque tal y como manifestaba la delegada sindical de LA, ellos también en la propia definición de estos aspectos han dejado pelos en la gatera. Es bueno para el ayuntamiento porque desde luego aprobamos adherirnos a Udalhitz y en cierto modo dejamos de ser, entre comillas, una isla, esa administración municipal o ese ayuntamiento estaño que no se había adherido a Udalhitz y que como consecuencia de ello pues los propios procesos de negociación de estas condiciones laborales del personal funcionario y de los trabajadores laborales pues los teníamos que resolver con duras negociaciones dentro de la casa y siempre quizá tardando bastante más que lo que pudiera ser dejar a determinados organismos establecer unas condiciones básicas y la responsabilidad en la negociación de algunas cuestiones básicas para luego aplicarlas con mayor facilidad. Quizá, ¿no? Desde el punto de vista de gestión de lo que son los recursos humanos o esa negociación con el personal, desde luego que es un acuerdo bueno en el sentido de que nos adherimos a Udalhitz, porque ha sido la pretensión de este ayuntamiento desde hace varios años y que no se había conseguido, no se había obtenido hasta la fecha. Nos adherimos a Udalhitz, que si bien el portavoz en el día de hoy del Partido Popular plantea que era un acuerdo con una vigencia hasta el 2010, el acuerdo sigue prorrogado y sigue vigente, porque así lo establecía alguna de sus cláusulas, en todos los efectos que no sean contrarios a la legislación actual, sigue absolutamente vigente y no decae. Y nos adherimos a Udalhitz con un Udalhitz minorado en el sentido, cuando menos de algo que todos conocéis, que es el hecho de la cotización a un plan de pensiones a cartilla hecha por parte de las administraciones públicas, que en muchos ayuntamientos del entorno se está realizando, porque lo recoge Udalhitz como tal, y que en este caso los trabajadores, digamos que en este caso los que aceptan no disponer de ese beneficio son los propios trabajadores. En este sentido, nos regularemos a futuro por Udalhitz, pero sin la necesidad de incurrir en esas cotizaciones a planes de pensiones para los trabajadores. Cotizaciones que hoy por hoy, o hasta durante los últimos 2 años, no se han producido en ningún ayuntamiento o en ninguna administración de la Comunidad Autónoma Vasca como del Estado, porque los últimos ejercicios eran ilegales, como tal, desaparecieron. Únicamente podían realizarse cotizaciones que realizaba el propio trabajador, no con cargo a la administración. Pero que quizá en el cortísimo plazo se ponga de manifiesto que para aquellos planes de pensiones vigentes en determinadas fechas se pueda seguir cotizando, o que en el futuro podrían resultar absolutamente legales. Pues en ese sentido, las cargas municipales son inferiores a lo que es estrictamente Udalhitz, porque no estaremos obligados a realizar cotizaciones a planes de pensiones para los trabajadores. El Udalhitz, por ejemplo, también establece que en el reconocimiento de la actuación del C1 a la policía se establecieron retribuciones adicionales. En ese ayuntamiento siempre se ha defendido la postura que legalmente no procedía el incrementar las retribuciones. Así se ha estado operando y ha quedado recogido en unos complementos
adicionales, pero que al final no suponía un incremento retributivo en su conjunto, y este acuerdo, en ese sentido, sigue manteniéndose en los mismos términos, en términos muy similares, en el sentido de que no ha supuesto un incremento retributivo para el trabajador, aunque digamos que se absorbe por el complemento específico, se absorbe ese adicional mediante el que se venía calculando el efecto del TU. Digamos que es otro aspecto que los trabajadores en el proceso de negociación han dejado de lado, o no estamos aplicando exactamente todo Udalhitz. Y tampoco aplicamos todo Udalhitz, como creo que voy a volver a leer la nota que nos ha remitido la delegada de LAB. Tampoco aplicamos todo Udalhitz, tal y como ha recordado la delegada de LAB, que sigue en buena línea en su pretensión de que a futuro se pueda incorporar, pero no aplicamos todo Udalhitz porque en el ámbito personal del convenio, del nuevo convenio, se establece que a los trabajadores contratados como consecuencia de convenios, planes de empleo similar, no les es de aplicación Udalhitz, o digamos el acuerdo regulador, Udalhitz más mejoras, que pudiéramos estar aprobando en ese estado, sino que en el caso nuestro establecemos que el convenio marco de referencia para esos trabajadores va a ser el convenio de la construcción, tal y como teníamos en el acuerdo regulador actual, en el convenio actual, todavía vigente hoy, pero introducimos a su vez un párrafo adicional, gracias a la negociación y a la buena disposición de los trabajadores para ello, que viene a determinar que de forma provisional, con carácter excepcional y por la situación de crisis que atravesamos, y por motivos económicos debidamente justificados, el Ayuntamiento no pudiera asumir los salarios fijados en el convenio de la construcción, convenio que se establece como de referencia, y con el fin de contrastar al mayor número de desempleados posibles, se podrá compensar el tiempo de las diferencias salariales si existieran entre el convenio del sector y el convenio de la construcción. Es decir, nosotros todavía no hemos pagado, pero hoy por hoy ya hemos tenido una sentencia firme por la cual debemos de pagar de alrededor algo más de 200 millones a una serie de trabajadores a los que se les vino retribuyendo durante el periodo en el que estuvieron contratados en un plan de empleo, se les vino retribuyendo con un convenio del trabajo concreto que estaban efectuando o un convenio que por analogía venía aplicando el Ayuntamiento, cuando en realidad en el convenio que teníamos nosotros suscrito se establecía que el de la construcción. En un proceso de negociación con los trabajadores, y siempre y cuando se justifique la situación económica que así lo pudiera estar explicando y justificando, el acuerdo actual estaría posibilitando retribuir con convenios análogos o los correspondientes diferentes al de la construcción. Eso tampoco está así recogido en Udalhitz. Entonces, digamos que es la aplicación de Udalhitz, aunque la parte social ha dejado asuntos pelos en la gatera, de la misma forma que nosotros vamos a incorporar y vamos a aprobar una serie de mejoras, en gran medida muchas de ellas, que históricamente se han venido aplicando ya en el Ayuntamiento de Sestao en los diferentes acuerdos reguladores. Lo que sí da este acuerdo respecto a los anteriores quizá es mucha mayor flexibilidad en la posibilidad de disfrute de días de permiso o, tal y como establece la redacción actualmente, incluso horas de permiso. Es decir, el exceso horario que los diferentes trabajadores pudieran estar realizando conforme al mínimo del calendario, actualmente tenemos esa circunstancia en numerosos puestos de trabajo, o el disfrute de días de permiso que así quedan regulados en el acuerdo, existe mucha mayor flexibilidad para disfrutarlo en días o en determinadas horas, bolsas de horas, sin necesidad de disponer de un día completo, aspecto que indudablemente es muy valorado por los trabajadores. Hay otro aspecto muy importante para el Ayuntamiento por el cual determino u opino que el convenio y el acuerdo regulador que traemos es muy beneficioso y beneficioso también para el Ayuntamiento, y es la gestión de la ropa de trabajo, aspecto en el cual los trabajadores han mostrado su acuerdo, en el sentido de que
lo interpretan y lo perciben no como un perjuicio para sus condiciones laborales, pero indudablemente sí admiten que se puede gestionar mucho mejor en el sentido de tratar de provocar reducciones de coste y menores gastos al ayuntamiento. Porque la verdad es que en el convenio actual y en el acuerdo actual, por obligación, por establecerse en el convenio, teníamos recogida la friolera de, para los policías, cada 3 años un uniforme de verano, que constaba de 3 camisas, 2 pantalones y 2 jerseys. Cada 2 años un uniforme de invierno, es decir, años en los que se va a dar tanto el de verano como el de invierno, corresponde cambiar. 3 camisas, 2 pantalones, un jersey, una boina, botas, prenda de agua y abrigo. Para el motorista lo corresponde también específico de su puesto de trabajo. Para la brigada de obras, cada año chaquetillas, pantalones, camisas, cada 2 años una prenda de agua y abrigo. Para las limpiadoras municipales, uno de los puestos de trabajo en los cuales los propios trabajadores me manifestaban que, entre comillas, con mayor irracionalidad se estaban incurriendo en gastos que quizás se podían evitar. 2 pijamas y un par de zucos. Para los trabajadores de polideportivos, aquí se daba la circunstancia de que algunos puestos de trabajo, por ejemplo el de monitor deportivo, realmente pues podía estar necesitado de realizar cambios de ropa de trabajo con una periodicidad muy alta, periódicamente, porque al final se estropea más en su propio puesto de trabajo, y en cambio nos encontrábamos con el reconocimiento de los propios trabajadores de que sobraban botas, sobraban zapatillas, sobraban camisetas y sobraban sandals como tal al resto de trabajadores. Es decir, el acuerdo actual lo regula de diferente forma, de forma que por ese lado supone, por ejemplo, un ahorro y es de interés municipal. Luego se han planteado también una serie de dudas, se plantearon en la propia comisión, de personal, de recursos humanos, que por lo que pasó la posibilidad, el acuerdo plenario, relacionadas con seguro de vida, la propia jubilación anticipada, la bolsa de Navidad, la propia ropa de trabajo. Incorporamos aspectos que ya de por sí en el acuerdo regulador vigente estaban recogidos. Y realmente hay algunos aspectos que pueden resultar un incremento de coste para el ayuntamiento, pero hay otros aspectos que también somos todos conscientes que suponen una reducción de costes y una minoración del capítulo 1 de este ayuntamiento. En consecuencia, el voto del Partido Nacionalista Vasco, de los representantes del Partido Nacionalista Vasco, va a ser positivo, porque, por ejemplo, con la nueva redacción de lo que es el obsequio navideño, entendemos que se produce un ahorro muy importante que compensa incrementos de costes derivados, por ejemplo, del seguro de vida, mediante el que se le va a dotar al trabajador de una mayor cobertura. Y nuestro voto va a ser favorable. El aspecto incluso mal llamado, aunque por resumir todos lo denominamos igual, el aspecto denominado del 1%. Es cierto que la ley no posibilita incrementos salariales, pero en este caso digamos que la decisión no es arbitraria por parte del ayuntamiento. Es decir, en este caso lo que estamos realizando es tratar de corregir, y con la definición que se le da entiendo que se corrige, tratar de corregir una desigualdad y un desequilibrio manifiesto que se ha puesto o que han impuesto algunas sentencias judiciales respecto a las cuales el ayuntamiento, su primera intención y la primera jugada y el primer movimiento que hizo fue tratar de lograr una unificación de doctrina para saber por parte de los jueces directamente qué aplicar y cómo aplicar al conjunto de los trabajadores. Aspectos que no se ha dado, y en consecuencia nos encontramos con que tenemos diferentes personas que para igual puesto de trabajo están percibiendo diferente complemento específico con la irracionalidad que eso supone. Indudablemente tenemos también generado un desequilibrio en cuanto a la retribución que debe percibirse en los diferentes
complementos específicos de cada puesto de trabajo, que en su momento fue objeto de valoración, fue objeto de aprobación por este pleno y por el ayuntamiento, y que actualmente, por motivo de que las sentencias judiciales han afectado a algunos trabajadores incrementándoles ese complemento específico y otros en cambio no, procede corregir. Procede corregir principalmente dando cumplimiento a, tal y como realiza o establece el informe jurídico, dando cumplimiento tratando de dar cumplimiento al principio de igualdad, a un principio de seguridad jurídica y a la interdicción de la arbitrariedad en el funcionamiento de las administraciones, y en este caso en el ayuntamiento de Sestao, que indudablemente entiendo que se ve obligado a actuar igual ante iguales situaciones. Y en este sentido, lo que traemos a aprobación es realizar una actualización del complemento específico de determinados trabajadores. Si bien son determinados trabajadores, indudablemente también tengo que dejar claro que no es un incremento salarial que se aplique a todos los trabajadores. Hay trabajadores, indudablemente, a los que no se les va a subir el complemento específico. Lo único que estamos tratando de hacer es corregir esta desigualdad y la cierta incoherencia en la que nos han sumido las sentencias judiciales. Eskerrik asko. Eres impredecible, Unai. Cuando pienses vas a ser corto. Óscar, ¿vas a intervenir? Segundo perdón. Amagoya. Amagoya. Bueno, yo un par de cosas que creo que efectivamente Unai a veces nos sorprende. Y además nos sorprende para bien. Vale, bueno, decir que, hombre, que los trabajadores han ganado por goleada, pues no sé qué decir. Me parece que podríamos haber hecho un mejor convenio. Espero que a futuro lo hagamos y corrijamos algunas cosas y que entonces sí podamos decir que los trabajadores tienen sus derechos cubiertos y que ganan por goleada. Ojalá esto llegue algún momento a este ayuntamiento. Pero de momento, con lo que tenemos, no nos queda más remedio que conformarnos. Pero bueno, a futuro esperemos que esto pueda ser mejor. Y después decir el famoso 1% que parece que nos trae a todos por la calle de la amargura. Bueno, pues yo, que llego a este ayuntamiento hace poco y que soy un poco corta, voy a hacer una resumen a ver si me aclaro de qué pasa con el famoso 1%. Este 1% que se supone que si de repente de Madrid se cruzan los cables vamos a tener que pagar a escote todos los concejales que votamos a favor de la subida. Hombre, si hay sentencias que dicen que tenemos que pagarlo. Porque hay sentencias que dicen que a unos trabajadores hay que pagarles la subida del 1%. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Pagarles a unos sí y a otros no? Pues haremos una equidad y pagaremos a todo el mundo un 1%. Porque unos han tenido la gran suerte de pillar con un juez que tenía un buen día y otros han pillado con un juez que tenía el día que usted le ha dicho que no. O al revés, no se sabe. Pero como hay otro tipo de sentencias, tendremos que hacer lo mejor para los trabajadores. No desde luego lo mejor para que nos convenga a los demás. Y luego hablar de que igual nos llega de repente de Madrid un socaire y tenemos que pagar todos a escote los concejales que votemos a favor, hombre, pues hay que pagar a los concejales, algo haremos. Ya hablaremos con los trabajadores que nos echen una mano para pagar. Pero que hemos perdido hace tiempo, tenemos la sentencia en la que hay que pagar 200.000 euros a unos trabajadores que no vamos a tener que pagar las personas que votaron a favor de hacer eso. Lo va a pagar el pueblo a escote, que me parece todavía más grave. Porque si hablamos de escote, vamos a hablar de todos los escotes. De los escotes que estos vecinos de Estado están pagando cada vez que nos llega una sentencia por una mala praxis de los concejales de este ayuntamiento. Y ahora nos regamos las vestiduras, porque cuando sale de nuestro bolsillo nos duele. Cuando sale del bolsillo del vecino no nos duele tanto. Eskerrik asko, Amagoya. Alexia. Sí, brevemente. Cuando una sentencia judicial dice páguese, se paga y se cumple. Cuando una sentencia dice no se pague, es cuando nos preocupa pagar a escote. Nuestro
o del ayuntamiento con todos los vecinos. Y el problema es que de 241 trabajadores que solicitaron ante el juzgado que se les pagara el 1%, a 200 se les dijo no tienen derecho a esa retribución y a 40 se les dijo que sí. A quienes solicitaron aplíqueme usted esas sentencias favorables dictaminadas para algunos trabajadores del ayuntamiento, el juzgado ha dicho no les son de aplicación y pretendemos que sí. Si hubiera informes jurídicos que determinaran que el principio de igualdad o el principio de no discriminación permite incumplir las sentencias ya dictadas, no estaríamos en este momento con esta disquisición en la que nos encontramos, tendríamos todos claro. Pero es que los informes que nos acompañan dicen que esa cuestión no queda aclarada. Cuando el Grupo Socialista pide que se aclare concretamente esa cuestión de si, aun a pesar de que hay sentencias que dicen no se abone, se pretende abonar, es legal, no se nos quiere contestar. No es otro problema. Y luego, manifestar que la experiencia personal de este grupo, en comparecencias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en un expediente de responsabilidad contable iniciado en la anterior legislatura por procedimientos de la anterior, determinó, por parte de la Fiscalía, que solamente se eliminaba la responsabilidad, no con el voto a favor o con la abstención, sino con el voto en contra, es decir, quien no apoya ese acuerdo. De ahí las tribulaciones del Partido Socialista, del Grupo Socialista. Y una recomendación: cuando en aquel expediente de responsabilidad contable se condenó a un concejal de este ayuntamiento a la devolución de las cantidades abonadas del dinero del ayuntamiento, no hizo nadie escote. Nadie hizo escote. Algunos nos ofrecimos a hacer el escote, pero el resto no te he visto, no me acuerdo. Y dudo muy mucho, por muy buena voluntad que usted crea tener, que sea así. En ese sentido, nosotros lo que hemos manifestado, nos hubiera gustado tener los informes complementarios encima de la mesa. Nos hubiera gustado que hoy la interventora y la secretaria municipal nos hubieran dicho ustedes pueden votar este acuerdo porque es legal, porque el 1% es legal, porque la adhesión y el mantenimiento de las condiciones de los trabajadores del ayuntamiento es legal, pero no es así. Los informes manifiestan ilegalidad, no solamente en el 1%, sino también en la transformación de la bolsa de Navidad en dinero que se ingresará en la nómina de diciembre, no a todos los trabajadores que tenían derecho a ellos, solamente a los trabajadores en activo, y manifiesta también disconformidad legal con respecto a otros apartados. Eskerrik asko, Alexia, queda clara la postura. La señora secretaria general quiere intervenir. Me gustaría intervenir un momento para, pues lamento que la señora Castelo no se haya dado satisfecha con lo que se le ha referido. En esta última parte de la intervención parece que ella hubiera deseado que todo lo que los reparos de legalidad que aparecen en los informes no existieran para libremente y con toda holgura mostrar su posición en este acuerdo, pero quiero decirle que ella no es desconocedora de que los mundos de Yupi no existen. Entonces, habitualmente, y en las comisiones, en los plenos que se van celebrando en una ocasión y en otra, y no solo en convenios, sino en acuerdos también comprometidos, pues no están muchas veces las cosas claras, se da la información que se tiene y se da la opinión que se tiene, no muchas veces escuchar el que la pide. En cuanto a que no se han hecho los informes complementarios, los informes se pueden hacer por escrito verbalmente. Yo considero que la lectura de los dos artículos que señalan en qué casos son responsables los miembros de la corporación lo dice muy claro. Ella ha hecho referencia a conocer una opinión de la Fiscalía, que luego yo desconozco porque no sé a qué se refiere, y en cuanto al informe de la letrada, pues lo dice muy claramente. Es decir, los informes no es que no se hacen cuando no te dicen lo que tú quieres oír. Los informes se hacen, te gusten o no te gusten. La persona que los emite, pues ese es su leal saber y entender. El que lo escucha, pues igual no le da la satisfacción que quiere tener. Pero bueno, en todo caso, lo que está muy claro es que la responsabilidad que nace de los textos jurídicos es la que yo he leído,
el informe verbal que ha hecho el interventor también ha sido completo y evidentemente si hay personas en este pleno que no están satisfechas con lo escuchado, pues yo lo lamento, pero hasta ahí llegan las cosas. Es decir, cada uno dice lo que cree que tiene que decir y lo que debe de decir en cada momento. Gracias, quedan claras las posturas, el contenido de los informes los conocemos todos. Para terminar el debate y pasar a la votación del acuerdo del punto de orden del día, Unai. Sí, ya muy concretando ya mucho más quizá. Bueno, un par de cuestiones. La primera, que no se me ocurriría a mí y no voy a ir yo en contra de las sentencias judiciales. Yo no voy, y el gobierno cuando plantea esta solución, no es por ir en contra de las sentencias judiciales. Lo que no podemos hacer es tratar de establecer y dar cumplimiento a principios de igualdad, de equidad, de retribuir iguales puestos de trabajo de la misma forma, no podemos igualarlos a la vez, es decir, reduciendo el complemento específico de aquellos trabajadores que ganaron el derecho o un juez estableció el derecho a percibir una cifra superior a la que hasta el momento venían percibiendo La única forma de solucionar esto, insisto, y cuyo único objetivo es solucionar esto, no es realizar un incremento salarial del 1% porque no se le incrementa el complemento específico en esa cifra a todos los trabajadores. La única forma de hacerlo es elevando el complemento específico de otra serie de trabajadores. Indudablemente no son pocos, son muchos, pero es la única forma que podemos adoptar para dar solución a este problema. Porque indudablemente lo que no se puede es reducir o no pagar el complemento específico, las cifras y las cuantías que un juez ha establecido ya a favor de determinados trabajadores. Pero el objetivo es ese. Respecto a esa misma solución, yo entiendo que los informes pues no concretan quizá tanto como le hubiese gustado a la portavoz del Partido Socialista, pero que quizá no se puede concretar. Y no se puede concretar porque en realidad todos sabemos, de la lectura del expediente y de la historia reciente de este ayuntamiento, que los jueces, diferentes jueces, opinan de diferente manera. Lo que no dice ningún informe es que esto sea ilegal. En ningún informe se establece que sea ilegal la forma de solución que traemos a aprobar a este acuerdo plenario. Y hombre, respecto al obsequio navideño, el hecho de que se pague mediante una gratificación extraordinaria, pues indudablemente, primero, sirve para reducir el coste del ayuntamiento, sirve para reducir la masa salarial, entendida masa salarial como capítulo 1 en su conjunto. Otras definiciones podría haber. Y segundo, desde el punto de vista de gratificación extraordinaria, no sería el primer complemento un tanto alegal o ilegal que ha venido retribuyendo este ayuntamiento a lo largo de la historia de diferentes trabajadores. Hemos creado los adicionales, creados en épocas de gobierno del Partido Socialista muchos, y pues durante el último mandato, que yo recuerde, en reiteradas ocasiones a Comisión de Recursos Humanos, un montón de complementos adicionales para retribuir a las policías cuando salen de noche, a las policías cuando no salen de noche, a la policía que hace el turno, como aquello fue bastante desbarajuste, y experiencias tiene el Partido Socialista en el hecho de que haya sido necesario aprobar complementos específicos adicionales, no únicos. Por cierto, conocerá, según la portavoz del Partido Socialista, una sentencia a la que ella misma tampoco ha dado cumplimiento. Gracias, Unai. Bueno, hecho el debate, vamos a pasar a votar el único punto de orden del día, que es la propuesta de adhesión al acuerdo de Alits y el mantenimiento de las condiciones de trabajo más beneficiadas de los trabajadores municipales. Pasamos a votar, por tanto. De acuerdo. Leire Corrales. Leire Fernández. Flori Núñez. Ainhoa Basabe. Gorka Eguía. Igor de Pablos. Unai Lerma. José Luis Marcos. No.
Alexa Castelo, No. María Victoria Talavera, No. María Rosario González, Es. Luis Felipe Finker, No. Jesús Ortiz, Es. Emilio César Ferreiro, David Salso de Domingo, No. Iván Lancho Serrano, Amagoya Bereciartúa, Bye. Ernesto Ramírez, Bye. Óscar Rodríguez, No. Josu Vergara, Bye. 11 síes y 9 noes. Queda aprobado el convenio propuesto con la Comisión